Todo lo que os voy a contar está basado bueno, en mis lecturas, por supuesto, pero sobre todo en el trabajo que hice como fellow del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford. Es un trabajo en el que empleé 6 meses hablando con 26 ejecutivos de 15 medios distintos en distintos países europeos. Bueno, lo primero que quería decir es que evidentemente, como ha dicho Pedro ahora al empezar, este es uno de los temas del año, pero no solo en España, sino en todo el mundo. Esta es una encuesta que el Instituto Reuters hace cada año en enero a unos 200 ejecutivos de medios y, como veis, la mayoría pensaban o nos decían en enero que el gran foco en cuanto a ingresos lo iban a poner en este asunto, en el asunto de las suscripciones o de los modelos de membresía. Es un tanto por ciento altísimo, sobre todo si tenemos en cuenta que esto se hizo antes de la pandemia. Yo creo que ahora este porcentaje sería incluso mayor. ¿Por qué se suscribe la audiencia a un medio? Bueno, hay varios motivos. Cuando preguntamos en el Instituto Reuters, y estas son cifras del Reino Unido del informe que hicimos este año, del Digital News Report que publicamos cada mes de junio, cuando preguntamos, la gente nos da sobre todo 3 motivos: la calidad del contenido, el precio de las ofertas, la flexibilidad de esas ofertas y, por último, apoyar la misión del medio. Estos porcentajes varían según cada país, pero se mantienen bastante estables. Son un poco los motivos por los que la gente se suscribe o paga por contenido o paga por un medio. Voy a intentar analizar un poco cada uno. En primer lugar, la calidad. La calidad es algo un poco etéreo, un poco difuso. Es difícil de definir porque calidad significa una cosa para Pedro, otra cosa distinta para mí, y estoy seguro que algo diferente para cada uno de vosotros. ¿Qué creo que podemos querer decir con calidad a la hora de captar suscriptores? Hay una tendencia que se observa en muchos países y que estamos empezando a ver también en España, que es que los medios que aspiran a lanzar suscripciones, a captar suscriptores, crean productos con principio y fin. Crean productos, ediciones diarias, ediciones semanales, pueden ser podcasts de información, pueden ser newsletters, productos que tienen un principio y un fin y que son periódicos. ¿Por qué? Porque captan atención repetida, porque crean un hábito en el lector. Esto me decía la jefa de producto del Economist, Denise Law: nosotros no vamos a crear un río interminable de noticias como el del Newsfeed de Facebook, nosotros decimos con orgullo que somos un filtro fiable sobre lo que ocurre en el mundo. Si lo pensáis bien, es la promesa más vieja del periodismo, ser un filtro fiable sobre la realidad. Y la verdad es que en los últimos años muchos medios habían perdido de vista esto, pues publicando, lo hemos visto en España muchas veces, cientos de URLs cada día, ¿no?, sobre lo que ocurre. Y ese valor, pues hace que, o esa actitud hace que el valor del contenido tienda a cero, ¿no? Estamos volviendo un poco a ese valor del filtro, a ese valor de la edición, a publicar menos, pero publicar bien. Bueno, ningún medio español, al menos hasta ahora que yo haya visto, ha llegado al extremo del Times de Londres, ¿no?, que, como veis aquí, hace 4 años decidió dejar de cubrir las breaking news, dejar de cubrir la actualidad, digamos, más inmediata, y pasar a actualizar su web solo en 4 ocasiones cada día: a las 9 de la mañana, a la hora de comer y un poco a la hora en la que vuelve la gente del trabajo. Esto, evidentemente, es impensable en España, pero el Times lo hizo porque en el Reino Unido es muy difícil competir en las últimas noticias con la página web de la BBC o incluso con el Guardian, y la verdad es que después de hacerlo tuvo un resultado muy bueno. Sus suscripciones se dispararon y ahora es uno de los medios en el Reino Unido con más suscriptores. Otra opción, sin abandonar las breaking news, es esto que hizo el Economist. Creó hace unos años esta aplicación. Primero, ahora es un producto integrado dentro de su aplicación más general, que se llama Expresso. Es una edición muy cortita, diaria, con 6 historias. Cada historia apenas tiene 300 palabras, un poco menos de 300 palabras, y siempre termina con una cita de una persona célebre, como veis ahí en rojo. Es una edición muy sencilla y, de nuevo, el truco está en el hábito, en crear hábito. Para ellos era muy importante que la gente volviera a la revista, que es una revista semanal y que se ha publicado desde hace más de 100 años, que volviera una vez al día en lugar de volver una vez a la semana. Y están empezando a lograrlo gracias a crear este ritmo, ¿no?, con esta especie de producto que se envía a la vez como newsletter
y al que se puede acceder también a través de la aplicación. Bueno, una edición diaria es también un podcast, ¿no? Y el podcast estrella en el panorama de medios es, por supuesto, The Daily, del New York Times, pero están saliendo muchos productos muy similares y, de nuevo, es por lo mismo. Muchos periódicos están intentando recrear el hábito de leer una edición impresa de un periódico a través de estos podcasts diarios, ¿no? Como el Daily, como Today in Focus del Guardian, como muchos otros. Y bueno, una edición diaria es también algo tan simple, tan sencillo, pero tan bien hecho, ¿no? Como el canal de Telegram del diario.es, que es un canal muy exitoso, muy breve, pero a la vez muy valioso para muchos lectores, no solo los socios, sino muchos lectores del diario para los que esta es una cita pues cotidiana con la información, ¿no? No solo es transmitir esos links y llevar a la gente a esos enlaces y a generar tráfico, sino generar un producto valioso para el lector, que te diga en muy pocas palabras qué es lo esencial que está pasando en el día. Este tipo de productos, bien sea en forma de Telegram, bien sea en forma de newsletter, de podcast, son cada vez más valiosos y, si os fijáis, tienen algo en común, que es que no tienen nada que ver con el muro, la forma del muro que tenga la página web, ¿no? Esta obsesión por los muros de pago. Mucha o gran parte de la propuesta de valor de muchos medios que están teniendo éxito con las suscripciones y con las membresías es que extienden su propuesta de valor más allá de la página web y de la forma de su muro de pago. En segundo lugar, ¿qué crees que necesita tu lector de ti? Esta es una reflexión que hay que hacer y que todos tenemos que hacer desde el primer momento en el que lanzamos unas suscripciones digitales. Los periodistas estamos muy acostumbrados a producir un solo producto y a no fijarnos demasiado en las necesidades de nuestros lectores. Este es un ejemplo de la aplicación de móvil del Guardian. El Guardian, como sabéis, todo su contenido está disponible en su página web, pero tiene una aplicación de móvil en la que hay dos zonas de pago. Dos partes de la aplicación son solo para suscriptores, solo para gente que paga una suscripción. Muy barata, pero una suscripción al fin y al cabo. Y la verdad es que lo que es sorprendente es que las dos zonas de la aplicación que son de pago, una de ellas es más evidente, que son los artículos largos, esto que está en el centro y que ellos llaman Discover, son lecturas más largas, artículos de opinión, ensayos, críticas de libros, cosas más, digamos, para leer. Pero lo cierto es que la otra parte, que es de pago y lo que ellos consideran que es muy valioso, y así se lo han dicho sus lectores, es lo que ellos llaman live, que es una especie de live blog con los eventos más importantes del día contados de una manera telegráfica. A veces confundimos la calidad, de nuevo, con artículos largos, muy largos, de 2.000, de 3.000 palabras. No siempre tiene por qué ser así. La calidad es también informar al lector de manera rápida sobre lo que está ocurriendo. Dos últimos ejemplos precisamente sobre eso, sobre escuchar al lector e incorporar sus sugerencias. Este me encanta, que es de un medio danés, una especie de revista digital danesa que se llama Zetland, y ellos se dieron cuenta de que sus lectores, sus suscriptores, no terminaban de leer sus artículos. Eran unos artículos muy largos y no tenían tiempo para leerlos. Y hablando con ellos, pues les dijeron, oye, ¿por qué no ponéis a vuestros reporteros a leer simplemente esos textos? Y tenemos también versiones en audio de esos textos y bueno, pues quizás es más fácil, pues en lugar de leerlos, escucharlos en el metro, en el coche de camino al trabajo, mientras cocinamos, mientras nos aseamos por la mañana, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, como veis en este gráfico, a partir de 2017, Zetland se ha convertido más en un medio de audio que en un medio de texto. La mayoría del consumo de sus historias se produce en audio. Imaginaros qué pasaría, ¿no?, en España o en cualquier otro país si un medio decidiera hacer esto, al menos con sus historias más largas. Y el segundo ejemplo es el de Radio Ambulante, que es quizá el podcast en español más exitoso y en mi opinión, el mejor que se produce. Y este podcast se dio cuenta, de nuevo, hablando con su audiencia, de que parte de su audiencia estaba utilizando el podcast para aprender español. Eran pues personas que vivían en el Reino Unido, en Estados Unidos, y que estaban usando su podcast, un podcast en español producido en Estados Unidos, bueno, pues para intentar entender mejor el idioma. ¿Qué hicieron? Bueno, pues crearon una aplicación de pago, una especie de producto educativo que utiliza el audio de los podcasts y lo complementa con contenido educativo, explicando el significado de las palabras, poniendo ejercicios a la audiencia. Y bueno, pues así crearon un producto de pago. El podcast es gratuito, pero de repente tienen esta especie de producto de suscripción, pues donde si eres una persona
angloparlante te puedes apuntar y pagar una suscripción mensual o anual para conseguir aprender a hablar mejor el idioma. Por último, sobre la calidad, el nicho, buscar un nicho que realmente esté por cubrir. De nuevo, es algo a lo que no estamos acostumbrados quienes hemos trabajado durante muchos años en periódicos generalistas, porque no pensábamos en esto. Estaba muy claro qué producto hacíamos. Hacíamos un solo producto que cubría muchas necesidades. Un periódico en papel, donde el lector podía encontrar el resultado de la lotería, los crucigramas, la sección de deportes si le gustaba el deporte, la política, la economía, todo estaba mezclado en un solo producto. Ese tipo de mentalidad no tiene ningún sentido en Internet. El lector va a cubrir una sola necesidad con un solo producto y por eso es importante intentar encontrar un nicho que esté sin cubrir. Me encanta este ejemplo del Times de Londres. Es un ejemplo de una newsletter que ellos crearon sobre novelas policíacas, que es un género evidentemente súper británico, súper inglés y que tiene muchos fans en el Reino Unido. Y de hecho han conseguido crear esta newsletter con un montón de seguidores y con una tasa de apertura estratosférica. Al menos el 70% de la gente que está suscrita abre la newsletter sobre novelas policíacas. Además, bueno, es un gran ejemplo también de cómo crear una micromarca dentro de otra marca, ¿no? Porque ahora esta newsletter se ha convertido en muchas cosas más. O sea, es una sección dentro de Times, es una marca para hacer eventos, también publican libros gratuitos en formato digital. Bueno, es el ejemplo de cómo encontrar un nicho y crear una marca alrededor de él. De nuevo, The Athletic es otro ejemplo magnífico. Como sabéis, es este medio especializado en deportes. Empezaron en Estados Unidos con reporteros en cada una de las grandes ciudades y desde hace unos meses se ha mudado también, ha entrado en Europa a través del Reino Unido y de la Premier League. Ellos, en mitad de toda esta pandemia y con bueno, pues un panorama en el que apenas había deportes que disfrutar, han conseguido llegar a la cifra del 1.000.000 de suscriptores. Es verdad que también a través de acuerdos con otros medios grandes como Bloomberg, que ofrecen una suscripción, digamos, común a Bloomberg y a The Athletic, pero creo que es un gran ejemplo de cómo encontrar un nicho, la información deportiva en profundidad. Ellos se dedican no a hacer los resultados de los partidos, sino a hacer realmente historias en profundidad sobre los equipos, hacer historias en profundidad sobre los deportistas. Y de nuevo, es encontrar un nicho y lo que es increíble es que ningún medio generalista con sus grandes secciones de deportes haya conseguido crear algo parecido a The Athletic. Y bueno, pues el secreto evidentemente es el foco, ¿no? El foco en ese en tener muy claro que está buscando tu lector, cuál es el nicho al que debes ir y empezar a construir contenido y construir una marca en torno a eso. El segundo factor por el que la gente creo que paga y por lo que nos dicen nuestros encuestados es el precio. Y la verdad es que en el precio, la gran ventaja que tenemos a la hora de una suscripción digital es que podemos experimentar, podemos saber exactamente qué está ocurriendo con el precio que ponemos. Podemos hacer experimentos, podemos ir cambiando los precios según lo que vamos descubriendo. Esta es la página, digamos, de precios del Financial Times. Como veis, tienen distintas suscripciones. Digital, al diario impreso, suscripciones para empresas, pero lo que quería que vierais era este trial, esta especie de test al que te puedes suscribir al Financial Times durante 4 semanas por €1, ¿no? Ellos llegaron a esta conclusión, según me decían, después de cientos de experimentos, ¿no? Pues lo probaron todo, probaron €1 por 3 meses, probaron 3 meses sin pagar nada, 3 meses sin pagar nada pero dejando la tarjeta, diferentes precios y al final acabaron en este después de cientos de experimentos. Esa es la gran lección, seguir experimentando hasta que das con la tasa de conversión adecuada. El mismo ejemplo aquí en el caso del Guardian. El Guardian tiene muchísimas ofertas distintas, tiene membresías más altruistas, tiene suscripciones, como hemos visto antes, a su aplicación de móvil, tiene suscripciones a ediciones impresas, tiene paquetes que combinan la edición impresa de fin de semana con la suscripción también a la aplicación móvil. Y ellos, de nuevo, me decían que están experimentando todo el tiempo para saber exactamente qué oferta te tienen que enseñar a ti
en cada momento. Y evidentemente no es lo mismo la oferta que le enseñan a un español que está viendo su página web desde España, que a un británico que la ve desde Londres, que a un americano que la ve desde Estados Unidos, y ellos van jugando con todo este tipo de precios que tienen ahí, que como veis las contribuciones son muy diferentes y ellos te marcan, digamos, la que sale por defecto dependiendo del sitio donde estés. Siempre tienes que dejar la puerta entreabierta y de hecho la inmensa mayoría de los muros de pago y de las suscripciones que vemos, este es un estudio que hicimos en el Reuters Institute en 2019, la inmensa mayoría son modelos que dejan una puerta entreabierta. Los muros duros, los que veis aquí en naranja, son una minoría de la minoría. La inmensa mayoría son modelos freemium, como el modelo que tiene en España el diario El Mundo y el que muy pronto va a tener el diario ABC, o modelos porosos, lo que en este gráfico está en rosa, como Meter Paywall, que son modelos como el del New York Times o el modelo que tiene en España El País, modelos donde puedes leer hasta un número de noticias al mes. Ojo con las promociones. Todos los medios, por supuesto, hacen promociones y más allá del precio nominal de la suscripción, tienen ofertas más baratas para captar suscriptores, pero puede ser un peligro. Esto que hizo el Financial Times, por ejemplo, con el Brexit, durante el Brexit, bueno, se saludó como un gran éxito en aquel momento. Bueno, las suscripciones crecieron al 600% al rebajar, digamos, al quitar el muro durante unos días el Financial Times, pero ¿qué ocurrió cuando toda esta gente tenía que renovar su periodo de prueba? Bueno, pues lo que me contaba la gente del FT es que prácticamente nadie renovó. Y esto siempre es un desafío para cualquier medio que esté gestionando un negocio de suscripciones. Es muy importante que llegues y que tus mensajes lleguen a la gente que realmente está preparada para suscribirse, a la gente que realmente conoce tu producto, porque si no vas a atraer a lectores que no conocen tus productos, que son gente que son paracaidistas y al final eso es pan para hoy y hambre para mañana. No vas a tener un impacto. Tu tasa de retención va a ser muy pequeña y no vas a resolver el problema que tienes, que es traer suscriptores que realmente se vayan a quedar y que realmente pues se queden contigo y cuyo valor, digamos, de por vida sea alto. Por último, la misión. Evidentemente esto no es igual en todos los medios, pero hay algunos medios, y el caso del Guardian o del diario.es en España es muy evidente, en el que muchos suscriptores, muchos socios, muchos miembros están pagando para apoyar la misión de ese medio. El Guardian, la verdad es que aprendió esta lección, pero no desde el principio. Ellos lanzaron un programa de membresías en 2014 basados sobre todo en los eventos, en eventos que iban a hacer en este sitio tan cool que veis en esta foto en el norte de Londres, muy cerca de su sede. Y en realidad descubrieron, después de lanzarlo, que en realidad la mayoría de sus lectores, sobre todo aquellos que no vivían en Londres, esto les daba igual. No, en fin, no tenían un entusiasmo especial por una membresía basada en la posibilidad bueno, pues de asistir a eventos periódicamente. Y se dieron cuenta, en cambio, que era mucho más eficaz crear una membresía puramente altruista, decirle al lector que bueno, pues era importante que apoyara la misión del medio, que era importante que el medio existiera y bueno, pues que era algo un poco de emergencia, que era pues una manera de apoyar la misión de un medio que tenía unas pérdidas muy grandes y que quizá no podría sobrevivir. Y bueno, pues así fue como nacieron estos mensajes tan largos que están al pie de los artículos del Guardian y que ellos descubrieron que eran mucho más eficaces que los banners, que los pop-ups que molestaban a veces la lectura. Es un espacio muy valioso porque es un espacio al que llega la gente que realmente ha leído un artículo, la gente que ha llegado hasta el final y que ha pasado un tiempo contigo y que valora el contenido que haces. Ellos los han ido personalizando. Este que veis aquí tiene que ver con el cambio climático, con la emergencia climática, porque está en un artículo dedicado a eso. También tienen mensajes personalizados como este, dedicado a la gente que les lee desde España. Y también personalizan la manera en la que los colocan. Este mensaje, por ejemplo, más breve, está integrado dentro del live blog, del directo que tienen sobre política británica cada día. Es un mensaje simplemente en cursiva, pero es muy eficaz porque está muy bien integrado dentro del contenido. No es algo que entorpezca la lectura, está integrado dentro de la lectura.
Esto es lo que me decía Amanda Michel, que es la responsable de esos mensajes en el Guardian. Ella decía que es mucho más importante una explicación que un eslogan, que la gente a la hora de suscribirse o de hacerse socio del Guardian comprende mucho mejor estos mensajes porque responden a más preguntas. Y me decía, por ejemplo, que el hecho de que el Guardian informara todos los meses de sus usuarios, millones de usuarios en Comscore, a veces hacía a la gente pensar, bueno, pues que el Guardian no necesitaba ese dinero, ¿no? Porque tenía millones de lectores y sin embargo era un diario que hasta hace nada tenía pérdidas y que realmente estaba necesitando este dinero. Así que la lección también es no dar nada por supuesto a la hora de comunicarnos con nuestros lectores y a la hora de comunicar ese modelo de suscripción. Bueno, la segunda parte de mi intervención, ¿cómo se suscribe la gente? Somos periodistas, seguramente casi todos los que estamos aquí, y nos entusiasma el periodismo y pensamos que la gente se suscribe sobre todo por nuestras historias y por nuestras exclusivas. Y bueno, en gran parte es verdad, pero lo cierto también es que cualquier modelo de suscripción es una suscripción a la experiencia de usuario también. Y cosas que no son el periodismo son muy importantes. Es muy importante, por ejemplo, y esto me decía Mary Goddard del Financial Times, conseguir no que la gente lea el contenido al día después de suscribirse cualquier artículo que acabas de publicar, sino conseguir introducirte en la rutina de la gente, saber enseñar a la gente cómo suscribirse a un boletín, descargarse la aplicación del medio. Si empiezan a usar esas cosas desde el principio y tienes una ventana de oportunidad muy pequeña cuando se suscriben, es mucho más probable que renueven su suscripción cuando llegue el momento. Si la gente no está usando tu producto, no vas a ser capaz de que renueven su suscripción. Y esto es esencial. Para esto es esencial una buena experiencia de usuario, es esencial pues que la fricción a la hora de pagar se reduzca. Y creo que en todas estas cosas es pionero y es un caso de éxito muy claro este periódico sueco, el Dagens Nyheter, que es como una especie de periódico grande sueco, muy parecido a lo que podría ser en España El Mundo o El País. Y estas son un poco las claves de su éxito, ¿no? La primera es que no tienen ninguna fricción a la hora de pagar. De hecho, te puedes suscribir simplemente dejando tu número de móvil. Si lo tienes asociado a tu cuenta del banco, con eso ya estás suscrito. Bueno, en España quizá no sea tan fácil hacer esto por la legislación, pero lo cierto es que cuanta menos fricción haya, mucho mejor. Luego tienen un modelo dinámico que es un poco contraintuitivo. En realidad, la inmensa mayoría de los suscriptores les llegan porque ellos a la hora de promocionar sus historias se dan cuenta a media mañana de cuáles son las historias que están teniendo más tráfico y si son historias en abierto, cuando saben que se han viralizado y que tienen mucho tráfico, las ponen detrás del muro. Y claro, esos enlaces que ya están rodando por internet y a los que mucha gente está teniendo acceso y está compartiendo, bueno, pues generan muchas suscripciones. Luego, desde hace muchos años, están poniendo el foco de verdad en su producto digital. Han dejado, digamos, de gastar dinero en cualquier producto impreso, más allá de, evidentemente, seguir publicando su edición impresa, y el dinero y la inversión de verdad la están gastando en crear boletines que enganchen, en crear podcasts interactivos, formatos realmente digitales. Luego, otra cosa muy interesante, y esto es algo que el Guardian y Le Monde también han hecho, han dejado de publicar historias superflash. Han mirado de verdad los datos y han dicho, es que cada mes estamos publicando X número de historias que apenas las están leyendo cientos de personas. Se han dedicado a identificar exactamente cuáles son esas historias y a dejar de publicarlas, sobre todo cosas sin valor añadido, ¿no? Historias de agencia, cosas que no tienen mucho valor y que sus lectores apenas estaban clicando. Luego están también mirando bien sus promociones. Las promociones forman parte de cualquier producto periodístico, pero están intentando hacerlas con un poco de cabeza. Por ejemplo, ofrecieron una suscripción gratuita para jóvenes durante la campaña electoral sueca y después de esa suscripción gratuita, pues muchos de ellos se suscribieron. Y también están ofreciendo paquetes con medios locales suecos y también con medios internacionales. Tienen una especie de suscripción compartida que ofrecen como New York Times. Y luego su gran foco, más allá de atraer nuevos suscriptores, que siempre es necesario, está en retener a los que ya tienen. Y pusieron el foco en esto hace un año de una manera muy, muy específica y han conseguido, bueno, pues que la inmensa mayoría de la gente que se suscriba siga con ellos después de un año, de 2 años, que es al final la clave para que tus ingresos de verdad crezcan.
Bueno, ¿cuál es el resultado? Pues ellos eran un diario evidentemente completamente de papel y como veis ahí la inmensa mayoría de sus ingresos en los años 90 venían de la publicidad y hoy en día eso se ha dado la vuelta prácticamente del todo. El 80% de sus ingresos, el 77% vienen de sus lectores. Es el caso de éxito quizá más grande en Europa. Bueno, por supuesto, es un diario sueco y esto es un gran caveat, es el primer caveat. Los diarios en Escandinavia, como veis aquí, lo tienen mucho más fácil porque el porcentaje de gente que paga por las noticias en esos países y también las tasas de lectura son mucho más grandes. Fijaros, un 26% de media en España, en cambio, esa media está en apenas un 12%. Es verdad que estas son cifras del Digital News Report de este año, la encuesta se hizo en enero y quizá el año que viene esto va a empezar a cambiar porque estamos viendo más gente que paga en España, porque también hay más medios que están poniendo en marcha estos productos de pago. Siempre tenemos que tener en cuenta que ni siquiera la gente con más poder adquisitivo o la gente con más formación académica, que son estos dos gráficos que veis aquí, se va a suscribir a más de un producto periodístico. La media de suscripciones a las que se suscribe tanto la gente con más poder adquisitivo como la gente con más formación es una sola suscripción. Entonces, esto tiene que hacernos pensar y tenemos que siempre que ser conscientes de que, bueno, pues los medios líderes siempre van a tener ventaja y que la verdad es que cada uno estamos compitiendo con nosotros mismos. Estamos compitiendo por llegar a los lectores más fieles que tenemos y cada medio sabe cuáles son, pues porque tiene acceso a sus cifras, pero es importante. Y es importante también saber que el 50% de la gente, y este es un dato un poco deprimente, pero es así, pues son gente que nada les va a convencer de suscribirse. Esta cifra del 50% es del Reino Unido, de este año del Digital News Report, pero siempre tenemos que tenerla en cuenta. La inmensa mayoría de la gente le vale con las ofertas gratuitas que tienen en cuanto a información. Hay mucha oferta gratuita de información de la web de Radio Televisión Española, de otros medios, de Antena 3, de muchos otros medios que son y siempre van a ser gratuitos y por eso las suscripciones se deben de basar en las cosas de calidad y las cosas que realmente importan. Un apunte muy rápido sobre España antes de terminar. Estos son los precios que tenemos hasta ahora en los medios grandes, en las suscripciones de los medios grandes. Hay un concepto que es el concepto de precio de referencia, que es un concepto muy relevante según los economistas, y yo creo que ese concepto está funcionando en España. Como veis, estas suscripciones están gravitando en torno al precio de la suscripción mensual básica de Netflix, que está en torno a los 8 euros y que es más o menos la media de precio de esas suscripciones que vemos ahí. Es verdad que la suscripción a Spotify está un poquito más alta y lo lógico es que estas suscripciones, a medida que el mercado madure, vayan hacia arriba, al menos este precio nominal, al margen de las ofertas, pero tenemos que ser conscientes de que ese precio está todavía muy por debajo de los precios en los países europeos. Veis aquí que en otros países como Italia, como Alemania, como Francia, el precio de la suscripción mensual a los medios, suscripción digital, está en torno a los 13, 14, 15 euros, están muy por encima de los precios en España, así que lo lógico es que dentro de unos años esos precios suban. Bueno, la última diapositiva de la presentación y ahora vamos a las preguntas que tengáis. Quería resumirlo en 3 puntos. Lo primero, como decía al principio, la propuesta de valor tiene cada vez menos que ver con el muro de pago y con las restricciones en la propia web y cada vez tiene más que ver con la propuesta de valor fuera de la web, bien sea a través de newsletters, a través de los podcasts que produzcas, a través de crear a veces micromarcas, microproductos que se fijen en esos nichos de audiencia de los que hemos hablado. En segundo lugar es que los modelos de pago no son una receta general. Cada medio tiene que ver exactamente qué modelo de pago se ajusta a sus características, a su propiedad, a la historia del medio y tiene que construir ese mensaje y esa propuesta de valor en torno a eso. El caso más evidente es el del diario, ¿no? El diario tiene un producto abierto, tiene una página web abierta por ese perfil del medio que tiene, ¿no? Y por esa posibilidad de llamar a apoyar a una misión, ¿no? Que tiene el medio porque produce historias de investigación y tiene unos principios muy claros. Quizá esa propuesta es muy difícil para cualquier otro medio. Y en tercer lugar, en cuanto a modelos, siempre tengas el modelo que tengas, es muy importante tener en cuenta las cosas que no son estrictamente periodismo.
dejar siempre una puerta abierta para que la gente descubra tu producto, diseñar una buena bienvenida y ser consciente de que la gente tiene que empezar a usar tu producto cuanto antes mejor, porque es la única manera de retener, y reducir al máximo la fricción a la hora de pagar. Esas son las cosas que son fundamentales y que a veces no pensamos los periodistas, pero que son esenciales. Y la última, por supuesto, integrar realmente a la empresa en torno a esto. No podemos seguir operando con medios donde el departamento de negocio actúe por un lado, el departamento de tecnología por otro, la redacción por otro. Tenemos que trabajar todos a una porque es la única manera de que una organización que se centre en la suscripción realmente tenga sentido y realmente tenga éxito. Y bueno, pues abierto a vuestras preguntas a partir de ahora. Encantado. Muchas gracias, Eduardo. Muy claro y muy directo. Hay una pregunta de María Laura Lago que pregunta lo siguiente, en la línea además de lo que estabas diciendo. ¿Es realmente viable proponer un portal web con suscripción? Esto teniendo en cuenta la competencia de otros diarios digitales que ofrecen el mismo contenido pero de modo gratuito. Básicamente, ¿es viable abrir, cerrar la suscripción del Mundo y El País teniendo una vanguardia abierta, por ejemplo? Claro, es muy buena pregunta, es la pregunta del millón, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la respuesta es precisamente está un poco en lo que has dicho ahora, ¿no? No es viable, no va a ser viable si los medios siguen ofreciendo contenido que la gente tenga de forma gratuita en otro lugar, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que empezar los medios generalistas a pensar mucho más en qué tipo de necesidades tiene el lector. En el tema de, evidentemente siempre va a haber opciones gratuitas, si no citabas La Vanguardia, pero incluso aunque La Vanguardia cerrara también, todos los periódicos generalistas cerraran en España, la web de Radio y Televisión Española siempre van a ser gratis, la web de Antena 3 siempre va a ser gratis, la web de muchos portales de noticias van a ser gratis. Por eso tenemos que pensar de verdad cada vez más exactamente qué hay de único en lo que estamos dando, ¿no? Yo creo que el ejemplo del país, por ejemplo, desde que ha empezado, no está mal. O sea, ellos están empezando a producir cada vez más contenido que no puedes encontrar en otro sitio. El contenido de datos que han dado en torno al coronavirus es un contenido muy cuidado y que está hecho algunas veces, algunas piezas por hasta 7, 8 firmas. Es un contenido de un valor muy añadido, a veces mezclando datos y reporterismo sobre el terreno. Esa es la mentalidad que debe tener un diario, ¿no? Y luego yo creo que son cada vez más importantes cosas como las newsletters, ¿no? Lo estamos viendo en todos los medios, el diario o Neutral han producido newsletters específicas sobre el coronavirus. El País tiene la newsletter de Kiko Llaneras, por ejemplo, que es una newsletter casi específica sobre ese tema ahora mismo. El diario ha puesto ahora mismo en marcha una newsletter sobre educación tan importante ahora mismo para miles de padres, ¿no? Que están enfrentándose a muchos dilemas cada día con sus hijos, con los colegios, con los contagios. Esa es la manera de pensar ahora mismo. Más allá, evidentemente, de las vanidades de Comscore, de las cifras esas millonarias, todos los medios que han empezado en ese camino yo creo que ya tienen en cuenta ese tipo de cifras, que no son las de Comscore, son las cifras de lectores realmente fieles y son realmente las cifras de lectores que pueden convertir. Oye, y muy rápido porque no tenemos apenas tiempo, y hablando precisamente de mentalidad, pero no de los diarios, sino de los lectores. ¿Tú crees que has hecho este mapa más o menos internacional de los modelos de suscripción, que de verdad hay alguna barrera cultural que nos lleva a los españoles, a los iberoamericanos, a rechazar el pago por la información, o que es solo un mito? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que es un mito y la verdad es que, mira, yo he trabajado en varios medios ya y cuando empecé con el informe, que bueno, pues empecé en enero de 2019, hablé con muchas de las personas en España que ahora están gestionando modelos de suscripción, gente en La Vanguardia, en El País, en El Mundo, por supuesto en el diario. Muchos de ellos me decían lo mismo que tú ahora, ¿no? Y la verdad es que yo creo, este trabajo lo empecé en enero de 2019, lo terminé en julio de 2019. Entonces ningún medio de los grandes, salvo el diario, había salido con su modelo. Y la verdad es que desde entonces han pasado bastantes cosas y yo creo que las cifras tanto del Mundo como del País son muy esperanzadoras. Las cifras del Grupo Vocentos son muy esperanzadoras, sobre todo en el caso del diario El Correo. Está el diario con el ejemplo del diario hace muchísimo tiempo. Ara tiene 40.000 suscriptores en Cataluña, a veces nos olvidamos de ellos. También medios más pequeños como Infolibre, como Contexto, como El Español, todos tienen más de 10.000 suscriptores.
Yo creo que no hay una barrera, para nada. Yo creo que lo que ha habido durante mucho tiempo es un problema cultural en España, en la industria, en el sector de los medios y de los periódicos, y tiene que ver también con la tentación del idioma. O sea, en países como Holanda, como Dinamarca, como Suecia, no tenían la tentación de ese idioma global que tenemos nosotros del español, que la tentación del idioma es la tentación del tráfico y del volumen. Evidentemente, un medio danés nunca va a tener millones de lectores, ¿no?, en Latinoamérica, porque no tienen un idioma global. Y en cambio España lo tiene. Y los medios españoles, o los grandes, durante mucho tiempo han tenido esa tentación y la han explotado. Y algunos, bueno, la han explotado con éxito. El país o el mundo tienen muchos lectores fuera de España. Pero yo creo que eso también ha tenido un problema, que ha sido que ha ralentizado las suscripciones. Y al final creo que es algo que nos ha venido mal, sobre todo desde el punto de vista de la calidad del producto, y ha retrasado algo que cae por su propio peso, que estamos viendo en muchos países. Ya yo recuerdo cuando nos decían, no, esto es algo que solo funciona en el New York Times. No, es que no es así. Es que en Francia los grandes periódicos tienen este modelo y les funciona. En Italia los grandes periódicos tienen ese modelo y poco a poco les va funcionando. En Polonia, que es un país mucho más pobre que España, Gazeta Wyborcza tiene 200.000, 300.000 suscriptores. No es una cosa de escandinavos tampoco, ¿no? Bueno, evidentemente es algo que va a tardar en llegar, que para muchos periódicos grandes va a ser más difícil, en el sentido de que sus costes fijos son muy grandes todavía, y hasta que realmente haga una diferencia este modelo en su hoja de resultados, pues va a llevar tiempo. Pero que para periódicos pequeños, más pequeños, como El Diario, o como El Confidencial o como El Español, pues es una vía de ingresos que no es nada desdeñable. El Diario ahora mismo va a ingresar en 2020 más dinero por sus lectores que por sus anuncios publicitarios. Y eso es algo que vamos a empezar a ver, sobre todo en los medios que son puramente digitales. Y la verdad es que creo que los medios en papel en España pues tienen las horas contadas, ¿no? Y lo hemos visto durante la pandemia, y cada vez les va a traer más cuenta poner dinero, poner recursos en estas suscripciones digitales. Muchas gracias, Eduardo. Qué pena no poder seguir discutiendo de esto. Bueno, ya hablaremos en el futuro más. Por lo que nos jugamos, ya hablaremos en persona. Muy bien. Muchas gracias por todo, Eduardo.